Hola a todos, bienvenidos al podcast de Shapes, un espacio para dialogar sobre el diseño de productos. Buscamos nosotros crear condiciones estratégicas para el desarrollo industrial y la colaboración entre la academia y la industria. Shapes es un evento organizado por la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con la colaboración de la Escuela de Diseño de Productos de la Universidad de las Américas. En esta serie de podcast vamos a explorar el estado actual del UX en el Ecuador. El enfoque estará en cómo identificar, diseñar y aplicar experiencias en el uso de productos que no solamente faciliten el proceso al usuario, sino que también lo hagan memorable. Después de todo, la vida está hecha de experiencias y los productos que usamos día a día son actores claves que pueden definir cuán placentera o frustrante esta vida puede ser. Mi nombre es Carla Caicedo, yo soy diseñadora de productos y seré su anfitriona en este podcast. Hoy vamos a conversar sobre los factores que influyen en esta relación que a veces generamos con los productos que tenemos. ¿Qué hace que amemos o que odiemos alguno de nuestros productos? Y para ello vamos a hablar con José Arroyo. Él es consultor y UX designer de Opina Ecuador, donde ha trabajado en el desarrollo e implementaciones para una gran cantidad de industrias, especialmente aquellas del mundo financiero y la banca. José también es un podcaster de estemancito.ux, un podcast que explora justamente este mundo desde la perspectiva de los profesionales que están dentro de este mundo, de diferentes factores importantes del UX, del usuario, el negocio y la tecnología. Bienvenido, José, muchas gracias por estar el día de hoy. Hola Carla, muchísimas gracias en serio por esta invitación. En serio que cuando me dijiste, pues dije, wow, es una de las oportunidades para seguir expandiendo lo que yo llamo la democratización de el contenido, del conocimiento, que no se sienta que es para pocos, sino es para todos. Y pues muy feliz de poder conversar de esto que nos encanta a todos, o sea, específicamente a los que estamos dentro de esta industria, llámese de cualquier área de diseño, porque al final el diseño se nos une en resolver una necesidad de las personas. Entonces, nuevamente te digo muchas gracias en serio por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es realmente un honor esta oportunidad de poder compartir con expertos como tú. Antes de empezar ya el contenido de nuestro podcast, quiero recordarles a toda nuestra audiencia que este podcast tiene una versión en video en los canales de YouTube de las dos escuelas, para que puedan apreciar mejor de todo lo que estamos hablando. Revisen en la descripción de este podcast para encontrar los enlaces de las escuelas diferentes y de diferentes escuelas que hacemos, también de estemancito.ux y toda la información adicional a la que hagamos referencia dentro de este podcast. Ahora sí, entonces, algo crucial con lo que quería empezar a conversar contigo, ¿no? Es cuando hablamos de UX, estamos hablando literalmente, ¿no?, de la experiencia del usuario. Eso se refiere en sus siglas, ¿no? De todas maneras, esto implica o debería implicar el diseño centrado en el usuario, ¿no? Y este es un término que bueno, a mí me alegra bastante, que está siendo cada vez más acogido por varias industrias. Igual esto, y yo a veces me pongo a pensar, esto suena muy, muy bonito, muy romántico, ¿no? Este diseño centrado en el usuario, porque nos encanta usar términos elegantes, ¿no? Más aún si es en inglés, así, Sobre human-centered design, todo, claro. Human-Centered Pero, Design. ajá, no, y design thinking, hay algunos, ¿no? Pero en la práctica, no sé, a veces es difícil llevar estos conceptos, estos términos, especialmente mientras más creativos son, es más difícil traerlos a la práctica, ¿no? ¿Qué significa realmente para ti este concepto de UX y cómo se ve en el día a día? Muy bien, justamente lo que tú acabaste de mencionar es como la base fundamental de UX, el Human Centered Design, el diseño centrado en las personas, en el humano, digamos que en el usuario. Y dentro de eso existe un universo de definiciones porque no es lo mismo hablar como para cierto tipo de público, ¿no? O sea, tú puedes hablar de diferentes maneras para diferentes así personas. Entonces, para mí,
te digo, y con el tiempo que fui entendiendo qué es esto de UX, es simplemente para mí un tipo de pensamiento que independientemente de la carrera que tú vengas, sea diseño como tal, diseño visual, diseño industrial, diseño, digamos, de producto, así per se, de la carrera que tú vengas, es entender que el diseño es un pensamiento que te permite el crear algo, ¿ya? Algo que nace desde una definición, ¿ya? Tú así defines para qué sirve algo y segundo, tú entiendes para quién es. Entonces, el UX lo que busca hacer específicamente es crear la experiencia, ¿sí? O sea, entre los puntos de interacción, ya que existe entre un usuario, llámese el que sea, y el producto o servicio que se puede crear. UX a la final te permite crear absolutamente todo lo que tiene que ver con o sea, más que crear es como que te permite entender, ¿ya? Para quién es y por qué lo vas a crear, ¿ya? Entonces es como, te digo, un tipo de pensamiento. Se suele llegar a confundir que es solo diseño visual. O sea, cuando te digo un poco la experiencia que tuve hace un montón de años, bueno, tampoco soy tan viejo, pero te digo que yo empecé a explorar este tema del UX cuando sería el 2016, cuando entendiendo que había una necesidad de diseñar mejor los sitios web. Pues a mí me decían, diseña las pantallas del home, del típico, quiénes somos, servicios, producto, etcétera. Entonces yo empecé a ver referencias, ¿no? O sea, referencias de cómo se diseñaba una página web para médicos, para deportistas, para etcétera, para todo tipo. Entonces veía que había un cierto así patrón, ¿no es cierto? Cierto patrón de cómo estaban ubicadas las cosas. No tenía idea que era UX, no tenía idea que eso existía, pero fui entendiendo que hay un cierto estándar en el hecho de no, o sea, independientemente de qué es lo que estés así creando, es entender para quién es. Entonces, con el tiempo fui entendiendo que no solamente es que se vea lindo, que se vea visualmente chévere, que utilices una buena fotografía, que utilices buenos colores, que está muy bien, que es parte, pero que detrás de eso comprendas, bueno, esta decisión de color la tomo porque conozco quién es la persona que va a ver esto. Entonces, UX es eso precisamente, que te permite colocarte antes de decir, voy a crear esto, es decir, quién es la persona que se va a beneficiar de este producto, este servicio que voy a crear. Entonces, en resumidas cuentas, te digo, es un tipo de pensamiento. O sea, yo lo veo así. Y me llama, bueno, resalta bastante esto que mencionaste algunas veces, ¿no? El tener claro y el poder traducir para quién estoy diseñando, ¿no? Y Ajá, eso es crucial, ¿no? No puedes diseñar para un total. usuario si es que no sabes quién es. Entonces, si es que ese es como el enfoque de todo, ¿no? El diseñar alrededor del usuario, por ende, conocer quién es el usuario, algo que yo pienso y que es un desafío que me sucede muy, muy seguido, tanto con mis estudiantes en el área de diseño como a varios emprendedores con los que trabajo. Cuando estamos hablando de quién es tu usuario, quién es tu cliente, en varias ocasiones me dice, bueno, pues todos son mis clientes, cualquier persona, ¿no? Todos son mis usuarios, porque todos pueden usar el producto, ¿no? Y eso, cuando me dicen eso, me sale un tic nervioso, ¿no? Muy seguido dicen eso. Y digo, no me lo vas a decir eso, no te queda. Pero porque la realidad es que muy seguido podemos pensar esto, todos pueden usar el producto y quizás la verdad es que no es así, no todos pueden usar el producto, inclusive si es que todos lo pudiesen usar, no significa que todos quieran hacerlo o vayan a hacerlo, ¿no? Es muy Ujú. distinto, ¿no? Como el macro, el mercado de quién puede ser mi usuario y quién el segmento, ¿no? El que realmente lo es. Entonces, con este pensamiento a veces puedes tener como resultado desarrollar productos genéricos que no responden plenamente a nadie o quizás solo a este usuario imaginario que nos inventamos que se parece mucho a nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eso? ¿Cómo haces para definir?
quién es el usuario y sus características. Ok, de hecho, mira, esta segunda parte que justo ahorita estamos conversando sobre, bueno, quién es el usuario, parte de un punto que tú acabas de mencionar. O sea, si bien es cierto, todos de alguna u otra forma podríamos usar cierto tipo de productos o todos los productos, porque a la final, a través de algo que se llama mm, este tema de la curiosidad, uno indaga para qué sirve, ¿no? Se indaga, bueno, sirve para esto, funciona así, pero lo que hay que preguntar es lo que tú así mencionabas. Uno, si es que lo quieren usar, pero más que lo quieran usar es que si lo necesitan usar. Entonces, ¿por qué razón? Hay esta parte que tú justo hasta mencionabas que es de la base del podcast, que más o menos es como esta ecuación, yo así la llamo, donde tienes en el centro al usuario, al negocio, que es la persona interesada, es la empresa interesada en crear algo, ¿sí? Y lo que es la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué se crean productos genéricos, como tú dices, que me parece excelente esta definición? Porque lo que primero se parte es de ciertos yo creo, ¿ya? Yo creo, y me parece que, y pienso que, y es un tema súper así cerrado. Es decir, yo pienso que las personas van a querer esto. Entonces, alguna vez te digo en uno de los proyectos en los que estaba, cuando ya mandamos a hacer así feedback y dijimos, mira, aquí están las funcionalidades que vamos a crear, él decía, bueno, esta empresa con la que nos dio así feedback decía, pero y si ponemos, por ejemplo, era una sección de, ¿cómo decir?, de eventos y actividades extras. Preguntamos, ¿y para qué? O sea, decía, no, pero es que puede así servir, porque y si les interesa conocer, bueno, le preguntamos, pero ¿piensas que eso es, o sea, algo que necesitan las personas? Y él decía, no, es que toda la gente quiere algo, o sea, quiere así tener algo que hacer cada fin de semana. Entonces, ahí es el punto al que iba a ir. Cuando tú quieres diseñar para todos, estás diseñando para nadie. Y esta definición se la entiende porque tú necesitas de todo el universo de personas que existe en el mundo, de todos los datos que te puede dar, por ejemplo, una segmentación de mercado que te da pues una parte muy amplia de edad, de ubicación, tal vez actividad, y tú tienes un universo enorme. Entonces, eso lo llamamos una información de un tipo cuantitativa, ¿no es cierto? Que tú sacas datos y obtienes información, etcétera. Pero esta pregunta importante es quién es de cada uno de esos miles de personas, quiénes son. Y ahí viene esta pregunta, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que les frustra? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es lo que se llama, cuál es su proceso día a día para utilizar digamos que cierto tipo de producto? Y eso no te lo puede dar, por ejemplo, un tema de números, como digo, hablando de la parte cuantitativa. Esto te lo genera algo que se llama la parte cualitativa que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, tú logras conocer a tu usuario cuando tú haces algo que se llama empatizar. Entonces, tú no te quedas solamente con que, todas las personas les interesa esto. Bueno, esta es una cierta hipótesis. Las hipótesis se necesitan validar. Entonces, para poder, como tú dices, para poder identificar quiénes son mis usuarios específicamente con lo que te acabo de mencionar, de que tú tienes un universo grande, tienes una cierta hipótesis de lo que podría ser lo que la gente necesita. Haces otro proceso que es la parte cualitativa, que utilizas algunas de las metodologías que se pueden utilizar. Una de ellas, lo que todos hemos escuchado, el famoso eh, al cliente fantasma, que cuando tú vas a algún local, siempre hay alguien que, o sea, se hace pasar por cierto, digamos que este cliente, pero es alguien que está enviado para ver qué es lo que está pasando. A nivel general, el término adecuado es mystery shopper. Es una persona que quiere saber
cómo es el día a día en ese contexto. Entonces, tú empiezas a observar todo, comportamientos, aspiraciones, palabras, gestos, actitudes que te permiten entender, ok, la persona que tiene esta necesidad, que la que yo quiero crear supuestamente, lo hace de esta manera, busca de esta manera la información, busca hacer esta acción de esta forma. Entonces yo ya empiezo a construir y a sacar ciertos lo que se llama eh, hallazgos que me permiten empezar a entender si es que mi hipótesis estaba bien. Y una vez hecho eso, tú empiezas a lo que se llama a crear un user persona, ¿ya? Que no es lo mismo que un arquetipo, perdón, que no es lo mismo, o sea, que es una parte importante, la segmentación y el arquetipo. Tú puedes segmentar por género, por edad, por la parte demográfica, etcétera, pero cuando tú creas un arquetipo, tú le das ciertas características fundamentales que para los diseñadores, para los que hacen producto, para los que desarrollan, digamos, ya negocios, porque también sirve para eso, te da una idea de quién es tu usuario ideal, de qué es lo que necesita, qué es lo que tú pones o qué es lo que haces. Es como decir un usuario ficticio, pero con información real. ¿Dónde tú la sacas información? Yendo al punto clave. Si son, por ejemplo, personas que necesitan una solución financiera, te digo un poco la experiencia que he tenido. Entonces, claro, nos piden a nosotros decir, vamos a crear o necesitamos crear estas funcionalidades. Que haga esto sobre crédito, sobre, digamos que te pagos, etcétera. Entonces, ya con esta información nosotros empezamos a entender, bueno, es verdad que sí necesitan las personas este tipo de pasos que se les pide, ese tipo de información tienen las personas. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a investigar. A investigar cómo es el paso a paso de esta acción y qué es lo que las personas así necesitan. Una vez un diseñador que admiro muchísimo, que es así de México, que se llama Luis López, él dice, las personas quieren solo colgar un cuadro en la pared, o sea, eso es su objetivo, pero las personas no quieren un taladro, por ejemplo. Ujú. Entonces, es algo muy interesante. O sea, tú dices, no, es que las personas van a utilizar este taladro. No, solo quieren colgar el cuadro y nada más. Entonces, tú empiezas a investigar y a entender para qué sirven las cosas. Tú empiezas a investigar por qué la gente tiene esta necesidad y cómo tú vas a resolverla. Entonces, tú empiezas a crear este tipo de personas donde tú le pones cierto nombre, por ejemplo, que tú consideres que para ti sea representativo y esto te sirve a la hora de diseñar. Por ejemplo, tú pones un nombre que se llame el típico, Juan Pérez. Entonces, tú dices, Juan Pérez es una persona de 25 años que estudia, por ejemplo, no sé, me voy a inventar ahorita, digamos que estudia administración de empresas, tiene una maestría o tiene una especialización porque le gusta estudiar, porque es una persona que le encanta aprender. Y su objetivo en la vida es tener un super emprendimiento, por ejemplo. Y que le encanta conocer esto y que lo que le frustra, por ejemplo, es que no encuentra información sobre lo que quiere hacer, sobre su emprendimiento. Por ejemplo, en su día a día hace actividad física, le gusta más hacer este tipo de deporte que el otro, eh, ya frecuenta ciertos lugares, entonces tú ya empiezas a meterte como en la vida personal, tú empiezas a crear esta persona, entonces esto, lo que tú así decías, es importantísimo que nosotros sepamos no solamente el qué, el quiénes son, sino el por qué van a necesitar este producto y si en verdad van a necesitar. Y ahí es el punto importante. Una cosa es que tengan una necesidad y otra cosa es que nosotros le podamos así crear esta necesidad, lo cual a veces así sucede, ¿no? Con temas, digamos que más un poco estratégicos. Entonces, yo te diría, a nivel general, tú debes conocer a las personas y la metodología más usada es el construir este user así persona, que es el ideal para tu producto que vas a crear al final. Sí, totalmente. De hecho, varias de las cosas que conversas me resuenan bastante. A mí este ejemplo
del taladro me encanta y de hecho yo lo uso en unas clases, en algunos talleres para poder trabajar, ¿no? Y analizar y profundizar este concepto del por qué, ¿no? ¿Por qué no quiere un taladro? ¿Por qué alguien compraría un taladro? ¿Por qué quiere colgar un cuadro? ¿Y por qué quieres colgar un cuadro? Pura Para que la casa se necesidad. vea así. Porque quiere que se vea bonita, porque quiere tener invitados, quiere esto, quiere esto. Ok, eso es lo que realmente quiere. ¿Cómo le permitimos llegar a eso? Y puede ser de hecho, es un proceso que cuesta un poco, más que Sí. nada porque estamos hablando de esta, como tú dices, esta profundidad de la persona, de la, Ujú. la intimidad o sus deseos, sus pensamientos, que es complejo, ¿no? Y eso me recuerda a uno de tus episodios de Este Mancito, pero hacer la cuña con Fernanda Villa es súper interesante, me Ah, sí, encantó. sí, Que justamente ahí haces o conversan de esta distinción entre la segmentación y el arquetipo, siendo el arquetipado. primero más como de carácter cuantitativo, ¿no? Más orientado Macro. hacia el negocio, quizás más aterrizado, y quizás es algo un poco más fácil de conseguir, ¿no? Porque tú tienes como datos duros, ¿no? De qué edad, a qué edad trabaja en esto, estudió a tal Ujú, nivel, su núcleo familiar, y lo puedes sacar de encuestas o agarrando de apps de muchas maneras, ¿no? Inclusive puedes ujú. sacar estadísticas, es hasta cierto punto como más fácil, ¿no? O al menos más objetivo. En Exacto. cambio, en cambio tienes el arquetipo que es mucho más cualitativo, ¿no? Es estos elementos más abstractos del comportamiento de la persona Ujú, y se puede ir un poco hacia, bueno, pues qué tan objetivo, qué tan de percepción es, qué tanto de lo que tú crees, como decías, lo que yo creo, yo exacto. pienso. ¿Cómo haces So, ajá. para poder identificar o definir bien estos arquetipos y aterrizando, ¿no? Identificando y aterrizando objetivamente estos aspectos que son más ambiguos sin que afecten la opinión o la percepción personal? ¿Y cómo haces para saber inclusive a qué prestarle atención? Porque hay tantos aspectos en el Ujú. comportamiento y cada persona es un mundo entero y pues no va a ser posible profundizar en todos o conectar realmente todos los comportamientos de todas las personas. Eso, Sí. ¿cómo haces tú eso? Ok, mira, esto parte y es justo lo que te iba a mencionar. Hay otra metodología que generalmente usamos para poder obtener esta información o más que nada, o sea, más que, ojo, aquí en esta parte que estamos hablando, estamos en una fase que se llama el descubrimiento. No estamos validando nada todavía. O sea, estamos queriendo descubrir, es como que estamos en el espacio de ese problema. No nos enfocamos en la solución. Entonces, vamos viendo el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Entonces, a través de lo que es la entrevista, por ejemplo, que tú haces a ciertas así personas, basados en lo que te acabé de mencionar del arquetipo, tú construyes un cierto guión donde tú preguntas el por qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, de qué forma. Digamos que haces un proceso largo de unas 10 entrevistas, que es bastantísimo ya. De hecho, lo que se sugiere que sean de entre 6 a 8 entrevistas, pero todo va a depender de qué tipo de información quieras así sacar. Entonces, tú ya haces el proceso de la entrevista, tú ya notas todos los datos y tú lo que haces luego, lo que tú decías, cómo obtienes y cómo sabes qué cosas sacar, haciendo lo que se llama un volcado de información. De tú lo que obtuviste empiezas a ya colocarlo, digamos, sobre la pizarra. Entonces tú dices, a ver, ok, de esta pregunta que yo les hice, de esta situación, esto fue lo que me respondieron. De las 10 personas, 4 me han dicho esto, 6 me han dicho esto. Entonces tú empiezas a separar, ya separas, separas, separas. Cuando tú separas, no es que tú quitas o eliminas las que tienen menos coincidencias o tú, digamos que te prefieres los que tienes más. No que tú lo que separas y tú dices, ok, o sea, si es que existe un número más alto de ciertas respuestas que se parecen o son similares, ahí existe o lo que es un insight a la final. Ok, entonces las 7 personas dijeron esto, entonces obviamente este problema que está pasando, ¿ya?
las cuatro o las dos personas extras dijeron una respuesta totalmente distinta, puede ser que sea algo en común, pero no descartas de esa posibilidad. Más bien te concentras y sacas un poquito más de, o sea, o le das un poco más de importancia a lo que de verdad está así pasando, está sucediendo. Entonces, tú empiezas a hacer como un símil y empiezas a darle cierta orden a la información. De ahí es que tú obtienes lo que son las conclusiones de todo el proceso de investigación. Dices, ok, de en base a lo que hemos preguntado sobre si las personas, digamos, que estarían interesadas o cómo harían, por ejemplo, para obtener, digamos, uno de los productos que nosotros quisiéramos así vender sin darles nombres, sino explicarles que quisiéramos hacer esto o cómo hacen esta actividad. Entonces ahí tú vas a entender si las personas están interesadas o no, o si lo necesitan, o cómo lo van a necesitar. Entonces, una vez que tú sacas toda esta información, tú tienes una cierta hipótesis y un cierto camino a seguir. Si es que te fijas, aquí no estamos buscando referencias de afuera o referencias de cómo hacen las empresas afuera. No estamos buscando cuál es la mejor página que crearon. O sea, ¿de qué nos sirve crear, o sea, buscar, digamos, que hacer el producto si no sabes cuál es el camino que tienes que así seguir? Entonces, aquí tú empiezas a entender y dices, ok, viene una parte importantísima que tú mencionaste al principio, que es dentro de los pasos del design thinking, hay un punto que es la definición. ¿Qué es lo que digamos, qué es lo que defines en sí? Tú ya empiezas a definir cuáles son los pasos a seguir en la próxima vez. Y una vez que entendiste lo que está pasando, que empatizas con las personas, les haces una pregunta, le haces una entrevista, haces lo que, lo fuera necesario para obtener la información, defines. Entonces, ahí viene este punto que yo te mencionaba alguna vez que hemos así hablado, sobre digamos, esta referencia que le dan al design thinking, que es el doble diamante. Cuando tú estás haciendo un proceso de investigación, quieres descubrir, haces un tema que se llama la divergencia. Es justamente la forma del diamante. Tú lo que haces es que ya te abres completamente. Abres completamente el espectro y empiezas a investigar. Obviamente tienes que saber qué quieres investigar. No vas a lo loca a preguntarle a cualquier persona de la calle. No, digamos que tienes que saber qué es lo que quieres entender. Tienes que tener un listado de eh, objetivos que quieres descubrir y según tienes que tener un cierto perfil de personas, ya, de tales edad. Ahí te sirven mucho estos datos, de edades, situaciones, etc. Tú te abres a investigar, investigas, preguntas y luego con la información empiezas a cerrar este embudo. Ahí se llama la convergencia. Entonces tú ya defines, ok, este problema es esto, esto, esto. Entonces tú lo que dices, pienso y creo que el problema es esto. Todavía no estás dando una solución. Estás entendiendo cuál es el problema. Entonces ahí es como tú dices, cómo de todo lo que tienes de información, cómo lo sintetizas a través de esta metodología. Uh-huh. Sí, realmente eso creo que, bueno, o sea, todo el proceso puede ser complejo, mas siempre Es me ha complejo, claro. parecido que este momento, como tú dices, de la convergencia, de tomar las decisiones, de definir, de todo esto que es investigado y aterrizarlo, ¿no? En hacerlo algo accionable, es quizás de los desafíos más grandes y que no Completamente. está, ajá, y no cualquiera lo puede hacer, requiere no sé, una Sí, habilidad o algo que me encanta este término que dice en el libro de Creative Confidence, el de los hermanos Kelly, habla de intuición informada, ¿no? ajá. De cómo puedes tú tener como, eso es un, presiento que va por aquí, así no tengo evidencia, pero tampoco duda, ¿no? Es una habilidad. Uh-huh. Ajá, va por ahí, y más no es que simplemente porque se me ocurrió y ya, sino es intuición, sí, ciertamente, quizás no tienes la data para validar, como tú dices, más toda esta experiencia que has tenido en proyectos anteriores, lo que has observado, lo que has conversado, lo que has visto alrededor y esta como, no sé, como habilidad de análisis, eso te puede llevar a tomar estas decisiones o creo que por aquí va,
de que quizás todavía no tienes toda la data, ¿no? Y quizás por ahí Sí, va este proceso de ir definiendo, ¿no? Eso. claro. De hecho, un punto importante lo que tú mencionas, que, bueno, primeramente es un tipo de, o sea, como todo es un tema de práctica, no lo vas a hacer a la primera, porque si hay algo que más que nos impide, es un desafío importante, es ese sesgo que hay dentro de nosotros. Cuando tú empiezas a entender y tú dices, o sea, tú empiezas a analizar los puntos, puede estar jugando una mala pasada el tema que digas, yo creo en base a mi propia experiencia que esto puede ser. Entonces tú tienes que, ahí es el proceso de empatizar. ¿Y qué significa empatizar? Tú te sales de tu mundo y te metes en el mundo de la otra persona. Entonces dejas de lado lo que tú crees a la final y te empiezas a poder entenderle a la persona como tal. Es el desafío más grande, te digo, y es tema de práctica, o sea, práctica, práctica, práctica. Y te digo, sinceramente es un tema que cansa muchísimo porque tienes que leer, tienes que analizar, tienes que entender. Créeme que a veces justo hubo uno de los proyectos en los que estaba que literalmente sí me tocó como 2 o 3 semanas, o sea, proceso larguísimo. Y era así un proyecto que tenía que ir así analizando la información, tenía que sacar todo. Y sí es pesado porque tienes tanto en la cabeza y tienes que luego sacar ciertos puntos y no dejarte llevar por lo que tú crees, sino como tú dices, la intuición. Creo que esto pasa. Entonces, lo que haces es que miras pares, ¿no? Miras pares e impares. Y poco a poco eso te permite que lo que estés así leyendo te dé una idea de lo que esté pasando. Es una habilidad que se tiene que así practicar todos los días, no es algo que sale de la noche a la mañana. Claro, no es algo así, aumenta otro ya. Soy un design No, thinker, no, no, así. no. Imposible, no. O sea, Claro. yo te digo, o sea, en mi caso todavía hay muchas cosas que sí me cuestan todavía de toda la fase de la metodología. Ujú. ¿Por qué? Porque te digo, hay ciertas personas que por su background de su lado profesional tienen habilidades, por ejemplo, para hacer más investigación y otros como nosotros que tenemos más de parte de buscar una idea, buscar hacer ideas y empezar a crear. Pero es bueno que tú aprendas de todo lado, ¿no? Porque pues te permite ser más, ciertamente un poco más holístico, ¿no? O sea, que te puedas mover en todo lado y Claro. realmente así tu perfil se va a hacer más robusto, ¿no? Claro, en este caso. Sí, claro, y eso también es nacer esta área, ¿no? De lo multidisciplinario y lo transversal que puede ser, porque al final Correctamente. del día, cuando cualquier producto que uno saca, o sea, hay que trabajar los diferentes puntos, ¿no? El Sí, comportamiento de las personas, la parte económica, la parte de factibilidad técnica, total. tiempo, planificación, es toda una mezcla, ¿no? Y cómo sacas de aquí, de ahí, cómo sacas esos lineamientos para hacer productos que realmente las personas vayan, los usuarios vayan a disfrutarlo, ¿no? Y eso lleva a este episodio que también, que tienes que me encantó, y de hecho por eso agarramos de ahí ese nombre eh, medio copiado, ¿no? Que hace que amemos o odiemos un producto, ¿no? Y me encantó, y eso es uno de los primeros que, de hecho, que nos enganchó cuando estábamos revisando, escuchando tu podcast y todo, que me encantó. Y es algo que a ratos yo también me pongo a analizar o a reflexionar en algunos casos con mis estudiantes, con emprendedores, yo soy ahí viendo, filosofando en la vida, ¿no? De Ujú. qué hace, ¿no? Realmente que hay ciertos productos que sentimos, ¿no? En una de mis clases yo empiezo preguntándoles cuál es su objeto más preciado y por qué. Y son historias tan profundas, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Realmente el poder llegar a hacer que las personas sientan una conexión, ¿no? Más profunda Sí, con las cosas, a pesar de que son cosas, total. ¿no? Y eso es lo Ujú. que define, ¿no? El éxito o no de un producto y por ende Totalmente. de un negocio, ¿no? Porque, Ujú. y la intención debe ser siempre en desarrollar productos que realmente no agreguen valor a la vida de las personas. Ujú. Entonces, dentro de este episodio, tú destacas 3 puntos principales que influyen significativamente en esta relación, ¿no? En crear esta relación. La utilidad, la usabilidad y la deseabilidad. Entonces, sí me gustaría Sí, topar ahí un poco, quizás un poco rápido cada uno de estos,
Me encanta, y creo que esto son realmente fundamentales entender, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos, ¿no? Primero, tú Ok, hablas de esta diferencia entre funcionalidad y utilidad, ¿no? Porque que algo funcione no significa que sea útil, así porque exacto. puedo construirlo no significa que debería, porque existe no significa que la gente lo va a comprar, lo va a utilizar, ¿no? ¿Cómo puedes tú determinar o prever qué tan útil es un producto o va a ser un producto que estás desarrollando para una persona, para un usuario, inclusive antes de que lo exista o antes de que lo pruebes? Ok, eso es una muy buena pregunta y cómo tú lo planteas al final, antes de que exista. O sea, eso es muy interesante porque mira, ahí viene un término, o bueno, son dos términos súper importantes que son cuando tú creas un tema de producto. No sé si es que lo has tocado con tus estudiantes, pero es el tema del affordance y el signifiers. Entonces, esto tú lo obtienes o tú lo sacas cuando tú haces un proceso de definición de las funcionalidades. O sea, tú, antes de siquiera pensar cómo va a ser el producto, tienes que entender qué, o sea, qué utilidad va a tener, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué va a servir? Entonces, ahí justamente me haces de acuerdo, este es uno de los primeros, ya creo que es un año de lo que lancé este episodio, me haces de acordar y así me causa un poco de nostalgia porque precisamente yo, así, ¿no? Yo había pues estudiado algo de eso, había así leído y me parecía tan interesante este ejemplo de que a veces se crean así productos que sí, o sea, tú dices, funcionan, pero no son útiles. ¿Cómo tú haces eso? Un proceso es simplemente con un tema de la validación. Y mira, lo más importante, y esto ya viene un punto del Design Thinking, una vez que tú ya partes de la definición, tú otra vez abres el diamante y viene la parte de idear. Buscas la mejor idea. Busca, o sea, empiezas a idear y ahí sí te abres completamente. La idea más loca, ahí es el tema de, importa más la cantidad que la calidad en sí. No importa qué tan aterrizado sea la idea, sino que definitivamente sea la idea más loca, ¿ya? Entonces, tú puedes crear diferentes tipos de ideas o puedes tener un montón de ideas. Ahora, el tema de la pregunta es cómo saber qué idea funciona. Primeramente, hay muchas formas de hacerlo. Hay dos de las metodologías importantes que, de hecho, no son separadas, sino que se unen. La primera es de Lean Startup, que es una de las metodologías, o sí que yo digo, este cambió el mundo entero, definitivamente Sí. cambió la forma de crear un producto, de que solo tienes una versión mínima que a veces es simplemente una presentación. Ujú. El producto sirve para esto, tiene esto. Y tú lo puedes validar ya sea con la empresa como tal o con usuarios que les preguntas, oye, yo tengo esta idea, tengo este producto, quiero preguntarte si es que te hace así sentido o no. Entonces empiezas hacia validar, simplemente. Esa es una versión del producto inicial. No está creado todavía, ¿ya? Esa es otra. Otras metodologías que ya viene a ser un conjunto de actividades es el famosísimo Design Sprint. No sé si lo han escuchado los que van a ver o están viendo. Esta es una metodología que fue creada en Google, precisamente, bueno, por ciertas personas que estaban trabajando en esta empresa por ahí del 2012, si no me equivoco, si no estoy mal lo que dice el libro. Y esta idea, digamos que esta metodología te permite que tú valides una idea y que resuelvas todos los posibles inconvenientes frente a esta idea en tan solo 5 días. Y es increíble porque yo leí el libro, yo había escuchado algo, pero cuando lees el libro te dices, impresionante, no puedo creerlo. Ellos hicieron un tipo MVP, un mínimo producto viable de una app utilizando ya la Keynote. Simularon que era ya la aplicación, simularon que eran los botones y lo pusieron a prueba. Ellos lo que querían es validar si es que funcionaba su idea, simplemente. Entonces, ahí tú puedes
de lo que tú sacas, puedes obtener un cierto feedback que te permite hacer algo que llamamos nosotros la iteración. Tú lanzas una primera así versión, la pones a prueba y obtienes feedback. Del feedback, tú dices, ok, de lo que hicimos inicialmente, esto fue lo que falló. Hagamos el cambio, mejorémoslo y volvamos a sacar. Entonces, eso es lo que te permite, como tú dices, validar la utilidad, para qué va a servir. Entonces, tú tienes que, en esta primera presentación, darle al usuario ¿cómo te digo? La óptica general de para qué va a servir tu producto. Darle los puntos más claros y que no le, no le escondas nada, porque lo que quieres es entender si es que va a servir o no. No le escondas digamos que así la funcionalidad para, qué sé yo, para que te teletransportes, por ejemplo, una vaina así. Dale todo. Y que él te va a decir, oye, pero esto no tiene sentido, esto no me sirve. Ok, listo, no te sirve, lo descartas o lo afirmas simplemente. Entonces, te digo esas de una manera. Hay dos metodologías que te dije, pues, y de ahí simplemente es que tú tengas claro qué quieres y lo pongas hacia prueba. No le tengamos miedo a que tengamos, digamos, casi feedback de las personas. Sí, de hecho, algo que una vez estuve conversando con un amigo que tiene esta startup increíble y en lo que conversábamos acerca de cómo es su proceso de, bueno, investigación de usuario y prototipado, testeo, ¿no? Con los usuarios. Me acuerdo que me dijo esta frase que, no sé, se me quedó. Dijo que él hasta ahora no había hecho testeo con usuarios porque le daba pánico, le daba terror hacerlo y las Sí, respuestas que podía recibir. Y claro, yo entiendo que a mis estudiantes les da terror hacer eso porque les vaya mal en la nota, ¿no? Al final del día es eso, yo les digo, lo peor que podemos hacer es diseñar muy bien un producto que pues nadie quiere, ujú, que nadie entiende, que nadie va a utilizar. Para eso, por eso no hagamos nada, ¿no? Nos sale mejor claro, simplemente durmiendo todo el día, o sea, sí. no sacamos eso, ¿no? Y no De solo en hecho, definir ujú, que si es que sirve o sí, sí, no, sino también cuán fácil es de utilizar. exactamente. Ujú. ¿Cómo haces tú Sí, en este proceso? a ver, verás, ahí viene justo el punto súper importante. O sea, y bueno, como para solamente añadir lo que tú así mencionabas, es que si no hacemos una validación así temprana, podemos caer en el riesgo de que cuando empecemos a trabajar ya en el producto como tal, vamos a perder dinero, tiempo y hasta ganas de hacer las cosas. Entonces, Ujú. ahora, ¿cómo hacer un proceso de validación en cuanto a si es que es fácil o no de utilizar? Ahí viene el famosísimo, estas pruebas de usabilidad. Tú ya tienes este producto creado, tú ya pasaste la primera parte de que entendiste digamos que la parte de la utilidad, sea de la forma que tú hayas hecho a nivel de concepto, a nivel ya de producto, una versión mínima, y tú ya lo tienes ya definido, empezaste a crear ciertas funcionalidades y tú ya, listo, empezaste ya digamos, a construir sobre esa base todo lo que vas a hacer. Dice ahora sí, bueno, quiero entender qué tan fácil es utilizar, porque tú ya entendiste que es útil. Tú ya entendiste que las personas lo ven útil. Ahora, que sea útil, como tú dices, no quiere decir que sea fácil de utilizar. Entonces, ¿cómo lo haces? Hay, digamos que formas y formas de hacerlo. Dentro de las metodologías que pueden existir, hay las famosas, digamos que pruebas de usabilidad. Y una de las metodologías, que esto es un poco más enfocado a productos digitales, pero yo lo llamo, digo, para todo tipo, que se llama Think Aloud. ¿Qué es lo que significa esto? Tú le pones a un usuario este producto, sea una aplicación, una página web, y tú le explicas un poco de qué es lo que se trata. Una vez que tú le explicas, tú le das ciertas acciones. Dices, voy a pedirte que tú hagas esto, esto, esto. Entonces, por ejemplo, o alguna vez te digo, hicimos justamente para un proyecto de banca que estábamos haciendo y que estábamos probando una funcionalidad que por parte de negocio nos habían dicho. Ahora queremos saber si es que es fácil de utilizar. Entonces, le dijimos a los usuarios que entrevistamos, vas a hacer esta actividad, vas a crearte una cuenta, esto, esto, esto.
Entonces, lo que ellos hacían es que ellos nos explicaban con voz alta lo que estaban viendo. Empiezo a ver y nos decían, pero a ver, aquí no entiendo, esto me confunde. Este término, pienso que es esto, pero a la final me está dando otro tipo de ya respuesta. Entonces tú empiezas a entender si es fácil para las personas desde entender los textos hasta entender qué tienen que hacer el paso a paso. Y ahí viene el significado de la palabra usabilidad, que de forma clara, digamos que la palabra es, no hay como una traducción real así al español como tal. O sea, lo que nosotros conocemos como usabilidad es lo más fácil que podríamos tener para definir, porque en realidad pues no hay una traducción real. Usability es como así la palabra real y quiere hacer decir qué tan fácil o qué tan difícil es para un usuario utilizar un cierto producto. Y como yo lo digo justo en este episodio, sea un usuario con o sin experiencia y que logre hacer el objetivo sin que se frustre. Porque nos ha pasado, y ahí viene el gran ejemplo de las cadenas de cines, cuando a la semana pasada colapsaron por la compra de las entradas de Spider-Man. Yo fui uno de Ajá. los que entró en ese mundo Hiciste de la fila y frustración. No dormiste hice fila. más O que sea, yo. hice fila aquí en mi casa. Esperé, me desvelé unas 2 horas siquiera. Y créeme que me frustré tanto que dije, no puede ser. O sea, habiendo tanta demanda, colapsaron completamente. Y cuando ya así servía, era tan difícil de utilizar. Era tan complicado porque te hacían la vida imposible. Cuando un tipo de producto no es fácil de utilizar, como yo lo llamo, y es una de los puntos que, digamos que también hablo, digamos que en este podcast, es acerca de la ética en el diseño. Y uno de los puntos es la usabilidad. Es que si es que nosotros vamos a crear algo que sea difícil de utilizar, no lo creemos, porque definitivamente vamos a hacer un daño a las personas. Yo así me ponía a pensar, ¿qué impacto digamos que tuvo este gran inconveniente, este problema de usabilidad de las aplicaciones de todos los cines y las páginas así web? ¿Qué es así lo que hizo? Hizo que la gente saliera de su casa, madrugue, se exponía primeramente a todo lo que estamos hoy viviendo en este proceso, se exponía su ya seguridad, porque seguramente muchos eran muy así jóvenes, no tienen una cuenta bancaria y llevaban su dinero en efectivo. Yo empecé a pensar todas las posibilidades. Hacías fila, estabas con frío, te dolían así los pies y tenías que entrar y no sé, como que tenías que pelearte con todo el mundo y llegar y posiblemente muchos de ellos ya, digamos que tuvieron que tener así como que sus clases en su celular desde el cine. ¿Y qué tal si es que le hacían una pregunta ahí? Posiblemente si era un examen, jalado. Entonces, fíjate cómo cosas tan absurdas que uno diría son tan impactantes en la vida de las personas y perjudican a la persona por una mala usabilidad. Tú dirías, no, es que es parte digamos, lo que se llama el backend, pero parte del backend es el tema de en sí este producto. Si es que no funciona, es que no sirve simplemente. O sea, si es que no es usable, no sirve para nada. Y esto es un punto importante. Es como te digo, entonces, tú haces así pruebas y tú ya colocas a este producto y como digo, o sea, digamos que le sacas el aire frente al usuario. En una prueba de usabilidad, tú no vas a probar al usuario, tú vas a probar el producto como tal, la aplicación del producto. Porque a fin de cuentas, el usuario tiene diferentes necesidades y tú no quieres que él entre en pánico diciendo, ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿Y cómo hago? De hecho, y bueno, para finalizar esta parte, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos, una empresa que se llama Statista, si no me equivoco el nombre, si es que no estoy mal. Ellos hicieron un estudio de el nivel de estrés y ansiedad, no, perdón, de la ansiedad y la depresión que ya tenían así las personas entre el 2019 y el 2020. El 2019 arrojaba un 14.5 así por ciento aproximadamente, mientras que a fines del 2020 era una cifra de casi
92%, había subido enormemente. ¿Qué fue lo que pasó y cuál era el punto clave de esta investigación? Todas las personas que fueron entrevistadas y fueron encuestadas, como decía, el insight es que todas así decían, cuando yo me enfrento a un tipo de una app, que estoy en casa, que tengo que hacer alguna compra en línea, la frase que repetían es que no sé qué tengo que hacer aquí. Usabilidad. Wow. El estrés era tenaz, o el estrés que uno, se estresaban porque no podían hacer lo que querían hacer. Y por último, se deprimían porque no alcanzaban el fin, el objetivo. O sea, fíjate el punto tan increíble que puede llegar hasta afectar las emociones y la salud mental de las personas. Y Entonces, creo que a eso como digo, agrégale un, siento que es mi culpa, ¿no? Siento que yo no sé, yo no puedo, soy tan tonto. correctamente, Creo que exacto, eso influye aún más emocionalmente, ¿no? O sea, no puede ser que soy así tan inútil que no puedo usar esa es algo la que palabra. se supone que es tan fácil, ¿no? Correctamente. Algo que veas justamente ahorita haces así mención y es un ejemplo que, bueno, yo lo he usado mucho en el podcast, es cuando empezó el tiempo de la pandemia, verás, mi mamá siempre utilizó el banco, o sea, físico, es decir, ella iba con su libretita y sacaba dinero o hacía un pago, lo que sea, siempre lo Ujú. utilizó. Pero ahora que ya no podemos salir, ella literalmente entró en angustia, entró en ansiedad y dijo, ¿cómo hago? Y justo lo que tú Ujú. decías, es que yo no sé, es que yo no puedo hacer eso. Obviamente, ahí los bancos, yo digo, es una de las industrias que, digamos que le apostó, que todavía falta un montón, pero le apostó por ser más empáticos con este tipo de necesidades y sobre todo con este tipo de personas que no son tecnológicas de por sí Ujú. que sí lo aprenden, pero les cuesta más, obviamente, porque es un poco más simple la vida de ellos, fue mucho más simple la vida de ellos. Entonces, el hecho que tú logres que un producto lo pueda utilizar diferente clase de personas, eso es usabilidad. Eso es usabilidad, definitivamente. O sea, es el éxito. Creo que tú en 5 pasos de menos hagas un pago y que la persona de una edad un poco más avanzada, que siempre estuvo acostumbrado a que alguien en el banco, que ya sí conocía, que por ejemplo era Juan Pérez, siempre así la saludaba, siempre le decía cómo está. Esa experiencia se tiene que pasar a los productos digitales y es un desafío de usabilidad, definitivamente. Claro, Ujú. y creo que con eso pienso, ¿no? De cierta manera, al estar diseñando el proceso, la experiencia, la usabilidad, lo tan fáciles de usar, tan agradables de usar, tienes como este gran poder, no sé, de hacer que ese momento o esa acción sea tan frustrante o tan como un momento de frustración o de empoderamiento, ¿no? Que increíble. Y Correcto. yo pienso lo mismo, mis padres, mis tíos, mis abuelos, cuando les tocó también de manera forzosa Claro. utilizar estas aplicaciones. Y ahora mi mamá dice, ¿puedes creer que este cliente me tiene que pagar y me dice que me quiere dar un cheque? Que tengo que ir a depositar un cheque. ¿Por qué no me hace una transferencia? Ahora ya es como ella Imagínate. está, o sea, no puede ser que está Mi tan mamá es igual. atrasado Mi mamá es así, ¿no? igualita, igualita. Y es increíble, ¿no? Verlas como súper empoderadas, y ahora soy súper tecnológica y es hermoso, ¿no? Porque Sí, tienes este, no sé, es como una responsabilidad como adicional, ¿no? Y como me gusta, y eso trato de conversar con algunos de chicos, o también lo pienso bastante, ¿no? Este rol quizás tan importante que tiene el diseñador, el jefe de UX en poder en definir, ¿no? Y crear esta relación emocional, o de cierta manera como crear y tallar, ¿no? Esta relación emocional entre las personas y sus cosas a través de la forma en que se usa, de sus características, del proceso, para que este sea deseable, que sea querible, ¿no? Es como, no sé, un superpoder y a la vez una responsabilidad, ¿no? así, claro, así como Spider-Man mismo. Sí, el tema de la deseabilidad es algo que, o sea, tú no puedes eh, ya crear en las personas la usabilidad así, perdón, la deseabilidad así porque sí. Esto tú la Ujú. logras cuando a través de la experiencia
que tuvieron con el producto, ellos vuelven otra vez a utilizarlo. O sea, como decía al principio, se hacen fan del producto. Entonces, yo, por ejemplo, te digo personalmente de las aplicaciones del banco, digamos, de las cuentas que tengo, hay una que es la que más utilizo para hacer pagos porque me encanta. O sea, es tan sencillo. Entras, pones el número, colocas y ya. Para mí, por eso, digamos que cada vez que me dicen, hazme un pago, y yo le pregunto, ¿tienes este banco? De una, chévere. Y si no, digo, no, o sea, me toca hacer de la otra y yo por eso es Es que digo, o verdad. sea, lo puedo utilizar, pero ahí viene un punto. Una cosa es que sea algo que tú recuerdes y que sea fácil, y otra cosa es que te genere un tema de memoria. Y ahí es un Ujú. punto de la usabilidad para los que nos escuchan y si quieren investigar más. Hay las 10 heurísticas de Jacob Nielsen. Y él habla un punto acerca de la recordación antes de la memoria, que la experiencia tiene que ser tal cual, que tú no tengas que ir al proceso de estar memorizándote paso a paso, y eso utilizas ya la carga digamos que la carga cognitiva, y es un trabajo más pesado, que definitivamente si tú pudieras no hacer eso otra vez, no lo haces. Entonces, ¿cuántos de los productos que nosotros pensamos hacer tienen esta carga de que tienen que pensar? O sea, tienen que pensar, y ahora, esta es la quinta vez que voy a utilizar, ¿y cómo era? Y dices, no, pero no era así. Y yo me acuerdo que era acá. Estás haciéndole que ya si trabajes su cerebro a mil, cuando tiene que ser rápido las cosas. Sí, totalmente. Y que, o sea, es increíble, ¿no? Y ahora como hay un auge y un crecimiento constante y cada vez más grande de diferentes productos digitales, inclusive Ujú. hablando específicamente de esta área, ¿no? O sea, las pantallas, así como estos plataformas digitales se están volviendo omnipresentes, ¿no? Están por todos lados. Correctamente. Y es bueno, cómo queremos nosotros formar, ¿no? La vida de las personas. Si es que estas pantallas, estos programas, plataformas tecnológicas están a todo nuestro alrededor. Son parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro día a día, nuestra rutina, de todo lo que hacemos. Pues al momento de estar diseñando eso mismo, ¿no? Definamos pues cómo son todas estas experiencias de las personas del día a día, la experiencia de movilizarse, llamar un taxi, de saber qué ruta Exacto. escoger, hacer un pago, escuchar música, son cosas del día a día, ¿no? Cosas que nosotros hacemos. Entonces, si es que podemos contribuir a que el uso de que cada plataforma, cada producto sea fácil de usarse, suave, lo sienta intuitivo, ni me doy cuenta que lo estoy usando, solo fluye, puedes inclusive ayudar a que las personas puedan estar más presentes en la vida, ¿no? En lo que quieren hacer, en Ujú. disfrutar cosas y no pensar en la plataforma, ¿no? El diseño como algo que pasa, está tan bien hecho que pasa desapercibido y ni lo piensas, solo Correctamente. hiciste lo que tienes que hacer, ¿no? De hecho, mira, hay un punto que tú hablas, es un tema que sí es súper importante dentro del diseño de los productos y enfocado en el tema de UX y centrado en las personas, es el tema de este contexto de uso. Porque tú no puedes así crear un tipo de producto que no considere este tema. Por ejemplo, tú vas a crear una app que el usuario sí o sí va a necesitar, digamos, utilizar Internet, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal que sea una persona que no tenga un plan, digamos, que de datos? Y sale de su casa y ya no tiene la aplicación. Y digamos que la aplicación es indispensable. Obviamente, claro, o sea, tú dirías, no, pero entonces que se conecte a una red de Wi-Fi, lo que sea. Pero digamos que al punto que voy es que hay que ir entendiendo que si la aplicación está necesaria, podemos hacer algo para que la app corra de manera así normal, sin necesidad de utilizar así Internet. Este es un ejemplo, claro, un ejemplo X. Por ejemplo, alguna vez yo conversaba con una amiga que es diseñadora industrial hace mucho tiempo. Y conversábamos y así decíamos, o sea, tú lo que tienes que entender es cuál es el espacio que va a estar esta persona para crear una silla, por ejemplo. Ella me mencionaba un tema de la ergonomía, me decía. Uh -huh. Debes entender cómo va a
estás sentado, de qué manera, dónde poner los pies, si la luz del sol le pega, de qué forma, dónde están sus brazos, el contexto. ¿Cómo lo haces? Haciendo lo que dijimos al principio, yendo al mismo lugar y tú mismo sentándote, diciendo, ok, necesito crear esto. Entonces, obviamente, como tú dices, cuando tú no tomas en cuenta estas cosas, estás olvidando los puntos importantes. Pero yo te digo personalmente, y esto fue la razón por la cual yo hice el cambio más radical de mi vida. Yo toda la vida utilicé Android, toda la vida utilicé, desde que tuve el celular, toda la vida Android. Pero hace un mes literalmente que pues hice digamos que un viaje pues para, digamos, aprovechando así, digamos que los días libres y que estamos ahorita en día remoto, hice el cambio de Android a Apple. Absolutamente todo, desde teléfono, relojes, audífonos, porque voy a invertir, dije, quiero ver la experiencia. O sea, yo hace rato estaba con la gana de comprar. Al primer día que utilicé, dije, qué hermoso. O sea, me quedé, wow. O sea, le atinaron, como tú dices, o sea, le atinaron a todo. Desde que yo prendí el teléfono, dije, ¿cómo le configuro? Y sencillamente fácil, cuando ya digamos que tenía los audífonos, ¿cómo hago? Yo les abro y de una estaban conectados. Dije, o sea, increíble, o sea, impresionante. Cada cosa y tú haces fan, tú haces man. Yo ahorita ya amo la marca. Dije, de aquí a unos 10 años más creo que no me va a cambiar. Porque, y todo se conecta completamente. Entonces, yo digo, uno de los ejemplos más claros, Apple hizo muy, muy bien el trabajo. Ahora, que saque así productos a veces ilógicos, irracionales y que su precio exagere es otra cosa. Pero de que El son hermosos y la negocio. experiencia es única, obviamente. Y tú te enamoras como yo, que pues yo dije, bueno, voy a pagar esto, no hay ningún problema. Dije, ya, listo, hagámoslo nomás. Entonces, Sí, y me encanta, y qué chévere esto que cuentas, porque realmente es eso, ¿no? El buen diseño, bueno, buen diseño cuesta, y eso es lo que al final estás pagando, ¿no? No porque sí. ya no tienes este que se mora y este problema, que son cosillas en la vida, Ujú. que al final eso, ¿no? Lo que hace que amemos, ¿no? Una marca, Amemos un exacto. producto es eso, es toda la experiencia, en cuán fácil es, Ujú. cuánto facilita la vida y cuánto como, muchas gracias por ayudarme. Ah, ¿cómo haces esto? Ya está hecho. Muchas gracias. Como, Correcto. qué, qué educado, qué caballeroso, te adelantas Sí. a todo lo que voy necesitando. Entonces, realmente hacia eso deberíamos buscar, ¿no? Ujú. Como apuntar como diseñadores, como profesionales que estamos en esta área, ¿no? De crear la experiencia Sí. y realmente pensar qué significa esta experiencia, quién es el usuario, qué es lo que realmente necesita, cosa que esta experiencia que estás diseñando realmente es, o sea, para eso, ¿no? Porque al Para final él, exacto. parte De del hecho, usuario y regresa a ajá. él. De hecho, lo que tú dices y me hace acuerdo un punto importante que justo te lo quiero ya traer acá, este proceso. UX no solamente es o implica la experiencia cuando tú ya tienes el producto aquí. Así, no, bueno, esto es una posible. No es solamente eso, sino qué fue lo que hiciste antes para llegar a este producto. Entonces ahí tú entiendes que no solamente son productos, aplicaciones, no solamente son páginas web, sino todo tipo de servicio, todo tipo de producto en el que tú estés como usuario implicado. Entonces ahí viene la gran definición de uno de los, como se considera uno de los padres del UX, que es Donald Norman, Bueno, que él dice que es el entender todos los puntos de interacción, es entender de inicio a fin este proceso de cómo el usuario tiene así contacto con el producto, con la empresa, desde que, por ejemplo, llama o está, digamos, en su celular y le llega alguna información, por ejemplo, de, qué sé yo, la compra de unos zapatos, por ejemplo. El hecho de que ya ponga, estoy interesado, desde ahí empieza el proceso de la experiencia. Cómo lo contactan, cómo lo llaman. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido pedir información y nos dicen sí, ok? O sea, es parte de sí. la experiencia. O sea, es como que, o sea, dime no nomás. O sea, no, pues. Entonces, empieza todo el proceso. O sea, es absolutamente todo.
Entonces, eso es lo que importante que así entendamos. O sea, que no es solo diseñar ya pues, el producto, sino toda la experiencia, cómo lo va a hacer. Y que tú consideres todos los puntos. Y ahí viene el término de los, eh, ahí se fue de los journeys. Es decir, cuál es el viaje que va a hacer el usuario de inicio a fin. Y qué va a pasar en todo ese punto hasta que llegue al objetivo. Y luego cuando ya lo consiga, ¿qué voy a hacer después? Porque ahí viene la parte de que, o sea, que tú le des un seguimiento para que él se haga fan de la marca todavía y le mandes alguna información o le des algún regalo, pero ya parte de la experiencia. O sea, es absolutamente todo, o sea, todo lo que nosotros vivimos y tenemos. Pero muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. Realmente ese tema es increíble. A mí personalmente me encanta el parte del análisis usuario, el comportamiento y la heurística. Todo esto me encanta. Entonces, increíble que nos hayas acompañado hoy y todo pues, lo que hemos conversado, las experiencias y los aprendizajes que has compartido, todos esos libros y referencias que has compartido. También vamos a escribirlo ahí en la descripción de los podcasts para que todos puedan igual chequearlo, porque son fuentes súper, súper interesantes complementarias, ¿no? Todo lo que hemos conversado. Ha sido increíble conversar contigo hoy. No, de verdad, como te dije al principio, pues muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. En serio, me parece muy chévere que estemos haciendo estos puntos donde empecemos a hablar más de esto, porque como te dije alguna vez, la intención de el podcast que yo tenía el sueño, dije, quisiera que la gente conozca acerca de qué es UX y todo, y pues ahora hay más espacios y como estos acá, o sea, que se puedan hacer acá mismo, acá, digamos que acá en nuestro país, es muy chévere porque se nota la necesidad, se nota sobre todo el interés. Entonces, espero que lo que haya dicho pues haya sido de gran aporte, haya sido de gran oportunidad. Igualmente te voy a escribir ahorita por interno todos estos libros para que lo puedan buscar, todos los autores que justo, digamos que los puede mencionar y todas estas referencias como tal. Y para finalizar simplemente el hecho de que siempre hay que entender y recordar que al final del día todos somos usuarios de la final, todos absolutamente los que diseñamos la experiencia, como los que somos parte, los que utilizamos los productos, somos usuarios. Entonces, definitivamente estamos en un mundo en que las experiencias van y vienen y eso es como lo chévere, ¿no? Al final. Sí, totalmente. Buscamos diseñar productos que hagan la vida más hermosa, que nos ayuden en Más la vida, que nos fácil. faciliten y que haga que se disminuyan frustraciones, que disfrutemos más, nos enfoquemos en el presente y lo que queremos vivir y sigamos conversando esto. Vamos a seguir conversando más de todos estos temas y definitivamente vamos a volver a conversar contigo para ahí Qué chévere. explorar otras De temas de una. colaboración. Vamos a dejar como dije hace un momento, en los comentarios del podcast van a poder encontrar las referencias de estos libros que estábamos mencionando, también las redes sociales, la red social de José, de las escuelas de diseño que están involucradas en la realización de este evento, de este podcast de Shapes, también el link de estemancito.ux, este podcast que está increíble y a todos les recomiendo que lo chequen, súper, súper interesante. Y también les invitamos a escuchar el resto de los podcasts que hemos desarrollado alrededor del tema de UX y de diseño de productos que tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y muchas gracias, José, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes y a todos los que van a escuchar este episodio.